¿Qué tal? Vamos a hablar sobre el nervio oculomotor o tercer par craneal, anatomía y correlaciones clínico-radiológicas. Para comenzar, hay que recordar que el nervio motor ocular común es un nervio de características funcionales mixtas, es decir, tiene función eferente somática al inervar los músculos extraoculares recto inferior, recto superior, recto medial, oblicuo inferior y el músculo elevador del párpado superior, además de poseer una función eferente visceral de característica parasimpática, mediante la cual inerva al músculo constrictor o esfínter de la pupila, facilitando la miosis, y a los músculos ciliares encargados de la acomodación. En cuanto a anatomía, componentes generales, sabemos que el origen real del tercer nervio craneal es en el complejo oculomotor, el cual se localiza en mesencéfalo a altura de los colículos superiores y en relación ventral a la sustancia gris periacueductal. El complejo motor ocular común consta de varios subnúcleos. Tiene 3 subnúcleos motores y un subnúcleo parasimpático. Como observamos en la imagen del lado derecho, los subnúcleos motores son el subnúcleo central, que inerva de forma bilateral a ambos músculos elevadores del párpado superior, el subnúcleo medial, que inerva de forma contralateral al músculo recto superior, el subnúcleo lateral, que inerva al recto inferior, al oblicuo inferior y al recto medial, y en relación rostral tenemos el restante, que es el subnúcleo parasimpático, conocido como núcleo de Edinger-Westphal, que, como dijimos, va a facilitar la miosis y la acomodación. Este esquema nos muestra la distribución en la inervación en relación a los subnúcleos ya mencionados, donde hay que recordar que el subnúcleo central da inervación bilateral a los elevadores del párpado superior, mientras que el subnúcleo medial da una inervación cruzada o contralateral al recto superior. En esta imagen observamos el tallo desde su vista ventral, y aquí recordamos que a nivel del mesencéfalo solamente surgen 2 pares craneales. En la porción dorsal, girando para surgir entre la unión ponto-mesencefálica, encontramos el cuarto nervio craneal, un nervio patético, y en relación medial a ambos pedúnculos cerebrales encontramos el nervio motor ocular común. Las relaciones a nivel cavernoso y orbitario del tercer nervio craneal las mencionaremos más adelante. El trayecto del tercer nervio craneal consta de 4 porciones: una porción fascicular, una porción subaracnoidea o cisternal, una porción cavernosa y una porción orbitaria. Como nos muestra el esquema del lado derecho, comenzamos con la porción fascicular, la cual inicia en el origen del tercer nervio craneal en el complejo oculomotor y su transcurso a través del mesencéfalo, para después localizarse en la porción subaracnoidea o cisternal, la cual discurre en la cisterna interpeduncular en relación con la arteria cerebrosa superior y la arteria cerebral posterior, para atravesar el anillo dural a altura del proceso clinoideo posterior y posteriormente transformarse en la porción intracavernosa del nervio craneal 3. Posteriormente, al atravesar la fisura orbitaria superior y localizarse en la porción orbitaria, nos localizaremos en la última porción de este nervio craneal. La porción fascicular, entonces, dijimos, va desde el origen en el complejo oculomotor hasta la salida del nervio en relación medial con los pedúnculos cerebrales. Dentro de esta porción, el tercer nervio craneal guarda relación importante con varias estructuras, como el fascículo longitudinal medial, el núcleo rojo y, en relación lateral, los pedúnculos cerebrales. Pasamos entonces a la porción subaracnoidea o cisternal. Esta se localiza en la cisterna interpeduncular, y aquí el tercer nervio craneal va a guardar relación con 2 estructuras vasculares muy importantes. Nuestro tercer par craneal pasa en medio o entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. Ese es el motivo por lo cual lesiones aneurismáticas de cualquiera de estos 2 vasos van a llevar a compresión del tercer nervio craneal. Entonces, la porción subaracnoidea o cisternal va a culminar o terminar
en el proceso clinoideo posterior, donde el tercer par craneal atraviesa o perfora el triángulo dural oculomotor para iniciar posteriormente la porción cavernosa del mismo. En esta imagen tenemos una resonancia magnética en secuencia T2, un corte axial donde observamos en la porción media de la imagen el mesencéfalo. Hay que ubicar en la porción dorsal los colículos superiores. Inmediatamente ventral encontramos el acueducto central y en la porción anterior ambos pedúnculos cerebrales. A esta altura observamos la cisterna interpeduncular, que nos da esta imagen hiperintensa en esta corte axial de resonancia magnética. Dentro de la cisterna interpeduncular observamos en esta línea o flecha negra el nervio oculomotor, que discurre recto y atraviesa los vasos antes mencionados, la arteria cerebral posterior y la arteria cerebrosa superior, para posteriormente localizarse en relación medial a la arteria comunicante posterior, aquí también indicada por esta flecha de color negro. Pasamos a la porción cavernosa. Una vez que el tercer nervio craneal atraviesa el anillo dural, a altura del proceso clinoideo posterior, se introduce dentro del seno cavernoso. Y aquí hay que hacer énfasis en que el único par craneal que realmente se encuentra dentro del seno cavernoso y en relación estrecha con la carótida interna es el par craneal número 6 o nervio abductor. El nervio oculomotor, el nervio troclear y las ramas B1 y B2 del nervio trigémino se encuentran en la pared lateral del seno cavernoso. Sin embargo, lesiones que afectan de forma importante el seno cavernoso, aunque de forma inicial van a afectar el nervio craneal número 6, pueden afectar cualquiera de los nervios craneales que mencionamos, se localizan en la pared lateral del seno cavernoso. Pasando por último a la porción orbitaria, esta comienza cuando, tras salir del seno cavernoso, el tercer par craneal atraviesa en la fisura orbitaria superior una estructura tendinosa denominada como el anillo de Zinc. Una vez que lo atraviesa, se hace intraorbitario y describe tres divisiones. Una división superior que se encarga de llevar inervación al recto superior y al músculo elevador del párpado superior. Una subdivisión inferior que lleva inervación al recto inferior, al recto medial y al oblicuo inferior, y una división parasimpática. Esta división parasimpática se integra al nervio nasociliar, que es una rama de B1, para llevar inervación después al músculo ciliar y al músculo constrictor de la pupila. Pasando a las imágenes del tercer nervio craneal, observamos aquí un corte axial de resonancia magnética en secuencia T2, donde observamos un corte más inferior del mesencéfalo, localizado en la porción media de la imagen. A nivel del mesencéfalo, recordamos en su porción más anterior encontramos los pedúnculos cerebrales, a partir de los cuales y en relación medial discurre el tercer nervio craneal, indicado aquí por la flecha de color blanco. Aquí hay que hacer énfasis. Lateral a el mesencéfalo, a esta altura encontramos los lóbulos temporales, una porción que se localiza en estrecha proximidad con el tercer nervio craneal es el uncus del lóbulo temporal, marcado por un asterisco. Es por eso que en cuadros hipertensivos secundarios a tumores del sistema nervioso central o hemorragias llevan a herniación uncal, donde uno de los principales, los datos más tempranos clínicos de herniación uncal es la compresión del tercer nervio craneal, que genera midriasis o se interpreta como anisocoria a el examen clínico. De forma más anterior observamos la carótida interna y parte de la comunicante posterior que guarda relación aquí con el tercer nervio craneal. En este cisternograma en secuencia fiesta nos permite observar muy bien dentro de la cisterna interpeduncular el transcurso recto del nervio oculomotor para dirigirse hacia la porción intracavernosa lateral a la región celar
y posteriormente salir a través de la fisura orbitaria superior. Aquí observamos un corte sagital de resonancia magnética en secuencia T1, donde observamos a nivel del puente y superior a este el mesencéfalo, y marcado por dos flechas encontramos imágenes hipointensas que corresponden a vacíos vasculares. El vacío vascular en la parte inferior corresponde a la arteria cerebelosa superior y en la parte superior corresponde a la arteria cerebral posterior. Como mencionamos, entre estas dos arterias, y aquí indicado por la flecha de color blanco, discurre el tercer nervio craneal, motivo por el cual lesiones vasculares en cualquiera de estas dos arterias va a afectar al tercer nervio craneal. Aquí observamos un corte coronal en secuencia T2 que nos muestra muy bien en la porción superior la cisterna interpeduncular y en la porción inferior la cisterna pontina, en la cual descansa la arteria basilar. Y bien, volvemos a encontrar esas dos estructuras vasculares que recién mencionamos, una inferior que es la arteria cerebelosa superior y una superior que corresponde a la arteria cerebral posterior. Entre ambas se asoma el nervio motor ocular común. Una tomografía simple de cráneo donde observamos la fisura orbitaria superior por la cual sale el tercer nervio craneal, y una secuencia STIR con supresión grasa que nos muestra los diferentes músculos extraoculares y al centro el nervio óptico. Hablando de correlaciones clínicas, ahora tenemos que saber que las lesiones del tercer nervio craneal pueden ser lesiones aisladas cuando solamente afectan a este nervio craneal, o lesiones complejas cuando se acompaña de afección de otros pares craneales. Asimismo, pueden ser lesiones completas o lesiones incompletas. Para entender este concepto, vamos a observar la imagen del lado derecho. Sabemos entonces que las fibras parasimpáticas del tercer nervio craneal discurren en la periferia del nervio, mientras que las fibras motoras van a pasar por el centro del nervio craneal. De tal forma que lesiones compresivas como tumores, herniación uncal, entre otras, van a comprimir primero las fibras parasimpáticas, lo cual va a generar abolición de la función parasimpática de este nervio, es decir, miosis. Entonces tendríamos una respuesta contraria a la miosis, que sería midriasis. Por su parte, lesiones isquémicas como afectación de vasa nervorum, características de patologías como diabetes mellitus, van a afectar primero las fibras motoras centrales del nervio oculomotor, causando parálisis de los músculos extraoculares o del músculo elevador del párpado superior. Entonces, en esta imagen observamos una lesión completa del nervio oculomotor. Aquí hay que recordar que el nervio oculomotor inerva todos los músculos extraoculares, a excepción del recto lateral, que está inervado por el nervio abductor, y el oblicuo superior, que está inervado por el patético o troclear. Entonces, una lesión completa del tercer nervio craneal va a causar desviación ocular hacia abajo o hacia afuera, como se muestra en el lado izquierdo de este paciente, porque solamente están activos o en función el músculo abductor y el músculo oblicuo superior, que se va a acompañar de midriasis o dilatación pupilar y ptosis o caída del párpado superior. Las lesiones que pueden generar este patrón clínico son múltiples y se van a dividir de acuerdo al sitio anatómico de la lesión. Para esto hay que recordar las porciones del trayecto del tercer nervio craneal. Lesiones en el tallo cerebral, es decir, la porción fascicular del nervio craneal, pueden ser desde parálisis congénitas del tercer nervio craneal, que son raras, hasta neoplasias, infecciones, enfermedades desmielinizantes o alteraciones vasculares, entre otras causas menos comunes. Aquí vamos a mencionar algunos de los síndromes mesencefálicos clásicos, y para esto hay que recordar la anatomía de la porción fascicular.
Habíamos mencionado que en esta porción el tercer nervio craneal guardaba relación estrecha con el fascículo longitudinal medial, el núcleo rojo y los pedúnculos cerebrales. Comenzamos entonces con el síndrome de Weber o Weber. El síndrome de Weber se caracteriza por una lesión ventral del mesencéfalo que daña el tercer par craneal en su salida del mesencéfalo, causando parálisis completa del mismo, pero que también va a afectar a los pedúnculos cerebrales, causando hemiparesia contralateral. En este caso, entonces, el síndrome de Weber es hemiparesia contralateral y parálisis del nervio craneal ipsilateral. Por su parte, el síndrome de Venedict se acompaña de afectación del núcleo rojo, generando temblor contralateral. Es una lesión a nivel del tegmento mesencefálico donde tendremos parálisis ipsilateral del tercer nervio craneal acompañado de temblor contralateral. El síndrome de Claude es muy similar al síndrome de Venedict, solo que acá también se suele afectar el pedúnculo cerebeloso superior, generando ataxia contralateral, además de las ya mencionadas temblor contralateral por lesión del núcleo rojo y parálisis del tercer nervio craneal ipsilateral. El síndrome de Nott-Nagel se caracteriza también por afectación de estructuras mesencefálicas posteriores que pueden acompañarse de parálisis de la mirada vertical cuando se afecta la región pretectal. Lesiones en el espacio subaracnoideo pueden causar daño también completo del tercer nervio craneal, y aquí predomina la lesión del tipo isquémico, generando oftalmoplegia aislada característica de la diabetes o la hipertensión intracraneal. Aquí también recordemos que las lesiones aneurismáticas de los vasos mencionados, arteria cerebrosa superior, arteria cerebral posterior o incluso la comunicante posterior, pueden causar lesión del tercer nervio craneal, herniación nucal por cuadros de cráneo hipertensivo, como neoplasias, entre otras lesiones. Las lesiones del seno cavernoso, por su parte, generan síndromes completos del seno cavernoso. Mencionamos que inicialmente se suele afectar el par craneal número 6, que se encuentra en contigüidad con la arteria carótida interna. Sin embargo, en lesiones del seno cavernoso o el síndrome completo del seno cavernoso se afectan todos los pares craneales, el 3, el 4, el 6, la rama B1 y B2, y generalmente se asocia a lesiones de la arteria carótida interna en su segmento intracavernoso. Otras causas son neoplasias, lesiones vasculares como fístulas carotido-cavernosas y causas más raras como síndromes inflamatorios o trombosis infecciosa del seno cavernoso. Y para finalizar, la lesión en la fisura orbitaria superior suele afectar los nervios craneales 3, 4 y 6, la rama V1 u oftálmica del trigémino y la vena oftálmica superior, y son las mismas patologías del seno cavernoso las que pueden dar una lesión del tercer par craneal a este nivel.